Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Bien, vamos a tener una lectura bíblica, aprovecho que están de pie. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, vamos a leer solamente el versículo 12. Con esto comenzaremos este tema. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 12. Si encontramos la cita en sus hogares, me ayudan a leer y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares en sus hogares y vamos a tener esta explicación. Comienzo, hermanos, con lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque es muy importante saber que desde nuestra juventud debemos de buscar a nuestro Dios. Pero para que nosotros logremos lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero no solamente el hecho de decir que nadie te menosprecie por ser joven, sino que para que pueda uno llegar hasta esa situación, es importante que el comportamiento que tenga el joven debe de tener estas características. Dice, debes de ser ejemplo en todo prácticamente, porque de acuerdo al versículo nos dice, debes de ser ejemplo de los fieles. ¿En qué? En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Debes de ser tú un ejemplo, pero también remarca muy bien el apóstol Pablo, ejemplo no del mejor joven en el mundo, no del mejor joven solamente en alguna situación social como en la escuela, con los vecinos, etcétera, sino debes de ser ejemplo de quién, de los fieles, de los que han conocido la voluntad de nuestro Dios. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en cómo te expresas, en caridad. Dice la Escritura también que en espíritu mismo, que todo su comportamiento, que a través de la fe, de la misma limpieza, tanto física como espiritual, pueda ser una persona ejemplar. Situación no fácil de lograr, pero que la palabra de Dios no nada más se encuentra en la letra, sino que también cobra vida. Y no voy a hablar hoy de la vida de alguno de nosotros, sino me refiero de la vida de aquellos hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios desde la antigüedad. Y es por ello que la palabra de Dios debe de convertirse en acción, no solamente quedarse plasmado en el libro, sino que lo podamos traer a nuestras vidas, como lo han hecho hombres de la antigüedad, en situaciones dificultosas. Y el día de hoy vamos a hablar del ejemplo de un joven, muy joven, que comenzó a reinar en Judá. Y el ejemplo que vamos a tomar el día de hoy se encuentra en el segundo libro de las Crónicas. Aquí comenzaremos. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34. Dice desde el versículo 1. Dice así, versículo 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Así que estos dos primeros versículos, vean qué información tan importante. La vida de Josías no fue sencilla porque le tocó tomar el reino cuando él tenía solamente 8 años de vida. No podemos hablar aquí de un joven, estamos hablando prácticamente de un niño a los 8 años. ¿Por qué le pasó esto a Josías? ¿Por qué tuvieron que ponerlo como rey a tan temprana edad? Resulta, hermanos, que los antecedentes de Josías, hablando familiarmente, no eran del todo aceptables. Resulta que su abuelo, el rey Manasés, fue, y bueno, espero no equivocarme, pero por todo lo que nosotros leemos en la Escritura, el rey Manasés fue el peor de los reyes que tuvo Israel. Voy a hablar tanto del norte como del sur, el peor de los reyes. Ustedes lean esa historia. Seguramente en algún momento vamos a tener la oportunidad de desglosarla, pero Manasés hizo cosas innombrables, situaciones que no deberían de acontecer en una persona con respecto a nuestro Dios, y mucho menos en un líder, siendo el rey de Judá. Pero bueno, fue el peor de todos los reyes, el abuelo de Josías, y reinó durante muchos años. Cuando muere Manasés, quien toma el lugar en el reino fue su hijo Amón. Pero Amón, dice un dicho popular, de tal palo tal astilla. Y Amón también hizo lo malo en los ojos de nuestro Dios. Y tal fue esa maldad que los mismos siervos de Amón
ya no quisieron que él continuara reinando. Y a los pocos años de haber tomado el reinado, Amón, y si no mal recuerdo, hermanos, dice aquí en el capítulo 33, versículo 20 del segundo libro de las Crónicas, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Mas nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y matáronlo en su casa. Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Vean, hermanos, qué situación tan complicada, porque Amón toma el poder, era también muy joven, por eso la situación que vamos a ver con Josías, era muy joven Amón, y dice de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y solamente reinó 2 años en Jerusalén. Por eso cuando dan muerte los mismos siervos a Amón, quien toma el lugar era el hijo de Amón, y él era Josías. Y Josías solamente tenía 8 años. No había otro descendiente. Decíamos de la juventud del padre, y ahora, siendo un niño, le toca a Josías tomar el reino. ¿Habrá sido sencillo para un niño de 8 años tomar el liderazgo en el pueblo, en Judá, en Benjamín, porque eran las dos tribus imperantes, hablando de manera geográfica, del reino del sur? Tarea nada sencilla. Seguramente tuvo personas que lo estuvieron aconsejando para llevar el reino durante los primeros años, y se deja ver un comportamiento muy distinto en Josías, a comparación de su abuelo Manasés y de su padre Amón, que no hicieron la voluntad de nuestro Dios. En el caso de Josías, menciona nuestra lectura que antecede a esta, capítulo 34, versículo 2, este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Entonces, Josías no está diciendo, me comporté como mi padre, porque su padre se comportó mal, ni me comporté como mi abuelo Manasés, que también se comportó mal. Están tomando la referencia de un antepasado de Josías que se llamó David, y nosotros sabemos quién fue David. Un rey también excepcional, que tuvo fallas como cualquier otro ser humano, así es, pero David realmente fue un rey que se sigue recordando hasta la fecha, y del cual también se hacen promesas, y del cual también va a descender posteriormente nuestro Señor Jesucristo. En esa misma línea genealógica encontramos a Josías, un niño, lo voy a tomar así de inicio, que hizo la voluntad de nuestro Dios, y conforme fueron pasando los años se fue afianzando en ese reino. Hay una etapa muy difícil, hermanos, en la vida de los seres humanos, y esa etapa es la adolescencia, el momento en donde vamos cambiando. No solamente hablamos de los varones en cuestión de la voz, sino también en comportamiento. Empezamos a ver que podemos hacer cosas nosotros solos, a tomar decisiones. No siempre son las más adecuadas. En muchos existe cierta rebeldía. Bueno, una etapa de cambios, pero que nos puede servir para afianzarnos en el buen camino, o también el alejarnos de la voluntad de nuestro Dios. Pero en el caso de Josías, dice el capítulo 34 que leemos, en el versículo 3, a los 8 años de su reinado, es decir, si Josías comenzó a los 8 años de vida y pasaron 8 años ya reinando, ¿qué edad tenía Josías? 16 años. Estamos hablando aún de un adolescente. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, un adolescente, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos, bosques, esculturas e imágenes de fundición. Entonces, ahora sí, hablamos ya de un joven, hablamos de un adolescente joven que hizo la voluntad de Dios. Normalmente hablábamos de esa etapa de la adolescencia como un momento de transición en donde en ocasiones queremos negar todo lo que hemos aprendido. Pero aquí Josías no lo hizo así. Dice, cuando tenía 16 años, Josías, porque aquí habla de 8 años de su reinado, entonces cuando tenía 16 años comenzó a buscar a Dios. No que no le haya buscado antes, sino nos habla precisamente
de esa forma de afianzarse en la palabra de Dios en la adolescencia. Tarea, decíamos, no sencilla. Y a los 12 años de su reinado, vean, entonces, si él comenzó a reinar a los 8 años, más 12 años de reinado, a sus 20 años ya empezó a tomar decisiones importantes. Ahora sí, ya como joven, ahora sí, ya como una persona que quiere cumplir con la voluntad de Dios y que va a quitar todo lo malo que existía de generaciones pasadas. Y entonces Josías a sus 20 años empieza con estas buenas reformas, podríamos llamar, porque dice el versículo 3 en la parte final, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques. No es que talara bosques simplemente por talar los árboles, sino aquí esos bosques tienen referencia a la idolatría. Dice bosques, esculturas e imágenes de fundición. Todos estos elementos, hermanos, tienen que ver con la idolatría, cuestiones idolátricas que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque lo habían aprendido en los antepasados de Josías. Y entonces, talar bosque, ¿qué significa? Tenía que ver esto con la adoración que se le daba a una diosa que se llamaba Acera, que posteriormente toma un nombre de Astarte, no ella, sino el pueblo o las personas son las que le ponen estos nombres, porque sabemos que los ídolos nada son. Quienes le dan esa facultad realmente son las personas, pero ellos como ídolos, como esculturas, no pueden hacer nada porque son creación de hombre. Pero lo que hizo Josías a sus 20 años fue, se terminó la idolatría. Vamos a talar los bosques que estaban puestos o que estaban adornados para la diosa Acera. Vamos a quitar todas esas esculturas, imágenes de fundición. Vean todo lo que había de manera idolátrica. Empieza a quitar todo. Voy a derribar todo aquello que es contrario a lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Versículo 4. Voy al versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros a los que habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Hermanos, ¿por qué se metió en un lugar que no le correspondía al parecer? Porque debemos de recordar que para la época del reinado de Josías ya se habían llevado cautivos a los del reino del norte, y los que quedaban en el reino del norte eran muy pocos israelitas que después empezaron a tener familia con extranjeros que habían llevado los asirios, y posteriormente alguna vez ya les conté esa historia sobre los samaritanos, pero no ocupaban todas las ciudades, era difícil que pudieran ocupar ellos todas las ciudades, realmente estaban concentrados en ciertas áreas, pero Josías fue más allá de las fronteras y dijo, esto también es parte de la tierra de Israel y también ahí debemos de derribar toda idolatría. Esto no estuvo bien, esto no estuvo correcto que se hizo en años pasados. Así que él se tomó la atribución de eliminar todo rastro de idolatría, no solamente en lo que le correspondía de su reino en Judá, sino también dice que fue a las partes de Efraín, de Manasés y de Simeón, hasta Neftalí. Versículo 7. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Así que ahora sí, ya fui, traspasé mis fronteras, porque a fin de cuentas es la tierra de Israel. Voy a eliminar toda idolatría, regresa al lugar de donde él reinaba, que era la ciudad de Jerusalén, y entonces comienza, hermanos, también parte de la historia. Voy a procurar en esta lectura el que podamos ir viendo lecturas complementarias. Digo complementarias porque es la misma historia, pero no solamente está contada en el segundo libro de las Crónicas, sino que también la vemos plasmada en el segundo libro de los Reyes. Vamos a ver, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, vamos a ver la misma historia del rey Josías. Yo decía que historias como estas que tienen su complemento entre Reyes y Crónicas, vamos a ver algunos detalles importantes. Entonces, ahora, segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Desde ahí voy a comenzar a leer porque
La historia del capítulo 22 del segundo libro de Reyes es lo que ya leímos en las crónicas, entonces no hay necesidad de repetirlo. Vean ustedes, segundo libro de Reyes 22:1, habla exactamente de lo que nosotros leíamos en el capítulo 34 del segundo libro de las crónicas. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Entonces, estamos hablando de la misma historia. Ahora, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Dice así: Entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo todos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿De qué está hablando aquí la escritura? Resulta que también en el tiempo de Josías, él comienza a hacer algo que se quedó pendiente durante muchos años. Lógicamente porque los que anteceden a Josías, siendo Manasés y después Amón, siendo su abuelo y su padre, no querían realmente hacer algo en favor de Dios y dejaron, hermanos, prácticamente desolado el templo en Jerusalén. Ahora, esto mencionábamos, lo encontramos tanto en Crónicas como en Reyes. No perdamos aquí el libro de los Reyes. Vamos al segundo libro de las Crónicas, al capítulo 34, segundo libro de las Crónicas, capítulo 34. Si están ahí, dice en el versículo, voy a leer, en el versículo 14, dice así: Y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo a Safán escriba: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y contóle el negocio diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los comisionados y en mano de los que hacen la obra. A más de esto, declaró Safán escriba al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arra, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y dijéronle las palabras dichas. Y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios para oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta.
Hermanos, qué interesante lo que estamos leyendo, porque aunque no les voy a leer todo lo que conlleva la historia de Josías, porque es bastante extensa. De hecho, prácticamente podemos hablar de 12 capítulos, tanto en el libro de las Crónicas como en el libro de los Reyes, que hablan de su historia. Hizo muchas buenas cosas Josías. Pero yo les mencionaba, mandó a reparar el templo. Y fue en esa ocasión, cuando ya se va a reparar el templo, que Hilcías el sacerdote encuentra el libro de la ley. ¿Cómo que encuentra? ¿No lo tenían? ¿Por qué después lo leyeron? Estamos viendo todo lo malo que hicieron sus antepasados. Y hermanos, seguramente querían ocultar y dejar todo rastro de la voluntad de Dios. Han de haber destruido, hermanos, muchas de esas copias que se tenían con respecto a la ley, pero uno de los sacerdotes en aquel tiempo guarda uno de los libros de la ley. Cuando decimos el libro de la ley, no estamos hablando hoy como tal, como el que tenemos en las manos, una Biblia de este tamaño, sino que antes eran rollos. Y entonces guardan los rollos, los esconden en el templo, y cuando están haciendo las reparaciones al templo, pues el sacerdote encuentra ese libro, que es el libro de la ley, los 5 primeros libros de Moisés, se los manda a el rey Josías en manos del escriba. ¿Sabes qué? Encontré esto, llévaselo a Josías. Josías lo recibe, empiezan a leer ese libro, y Josías todo lo que estaba escuchando lo meditaba. Y él se dio cuenta, lógicamente él tenía un buen corazón, había hecho cosas buenas en días pasados, pero cuando ya escucha todo lo que va a acontecer, y aquí habla de ciertas maldiciones cuando no se cumple la voluntad de Dios, y él conocía las historias de sus antepasados, él dijo, estas maldiciones nos van a caer a nosotros, porque no se ha hecho la voluntad de Dios. Y a pesar de que hemos quitado idolatría y muchas situaciones que no son conforme a la voluntad de Dios, esto va a caer sobre el pueblo. Pregunten, en este caso fueron con una profetisa, y ella les responde y les dice, este mal caerá sobre Judá. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la voluntad de Dios en días pasados. Pero tú has tenido un buen corazón, Josías, decía Dios por medio de la profetisa. A ti no te va a tocar ver todo este mal, porque tu corazón se enterneció, porque tu corazón escuchó la voluntad de Dios, y entonces vas a tener una bendición especial. El que tus ojos no vean esto y que tú puedas tener esa dirección adecuada. Es por eso, hermanos, que ya conjugando todas estas partes, entrelazando esta historia de cómo es que Josías primero manda a reparar el templo, se encuentra el libro de la ley, se lo llevan a Josías, él escucha la voluntad de Dios, se da cuenta de que hay bendiciones y también maldiciones para los que no guardan los mandamientos de Dios. Seguramente esto escrito ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y entonces él dice, nos va a caer un mal, va a consultar a Dios por medio de una profetisa, de Dios lógicamente, y le mandan la respuesta. Y por eso encontramos posteriormente en el segundo libro de los Reyes que leíamos antes, de que cuando él lee estas palabras, ahora voy a juntar a todo el pueblo. No nada más yo lo escucho, quiero que también lo escuche todo el pueblo. Júntenme a todos los varones, a las mujeres, a los niños, para que vengan a oír. Y cuando escuchen la palabra de Dios, entonces vamos a hacer un pacto con Él. Hermanos, el líder cuenta mucho para que el pueblo pueda tener un buen desenvolvimiento en las cosas de Dios. Porque cuando el rey es malo, hablando de Manasés, por ejemplo, no solamente él hizo maldad, sino que también el pueblo seguían ese mal liderazgo y no quisieron cumplir con la voluntad de Dios. Cada quien se le va a contar, pero lógicamente los que están al frente tienen mayor responsabilidad porque de él depende muchas otras personas. Y encontramos en Josías una persona totalmente diferente. Yo cuando leo la historia de Josías digo, lo que Pablo le escribió a Timoteo, que lógicamente también le aplica a Timoteo, pero lo vemos plasmado en la vida de otras personas, que en ocasiones no conocemos, pero que es importante leer, escudriñar, para que podamos trasladar esos ejemplos bíblicos a nuestra vida y que digamos, es posible. Hermano, la adolescencia es una etapa muy complicada y entonces un adolescente a lo mejor se va a alejar de Dios, no necesariamente. Un adolescente también al consultar la palabra de Dios y si fue instruido en la voluntad del Todopoderoso, puede tomar una dirección correcta. Ejemplo lo tenemos en el mismo Josías. Llegó entonces el momento. Regresamos al segundo libro de los Reyes. En el capítulo
23, segundo libro de los Reyes, capítulo 23, y aquí releo versículos donde nos quedamos antes de hacer el paréntesis. Y entonces dice el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, en el versículo 3, aquí nos quedamos, lo releo. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. No solo yo, quiero que todos nos comprometamos a que vamos a cumplir fielmente con la palabra de Dios. Un buen líder, un buen ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de quiénes, de los fieles, en palabra, en conversación, en espíritu, en fe, en limpieza. Hermanos, Josías hizo la voluntad de Dios. Un joven que se mantuvo íntegro y que escuchó con atención la palabra de Dios y la puso por obra. Y que fue a tal grado un ejemplo para los demás que comprometió a todo el pueblo a que hicieran la voluntad del Todopoderoso. Vean hasta dónde puede llegar la dirección de un joven. Con tan solo 20 años, hermanos, encontramos esta situación. Bueno, ya aquí en esta otra historia de que encontraron el libro, estamos hablando de que José ya tenía 26 años, muy joven aún, 26 años. Dice ahora, este mismo capítulo 23, pero voy a leer en el versículo 4. Sigamos en la historia. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal. Imagínense, estaban en el templo. Y para el bosque, y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellas a Betel. Y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol, a la luna, a los signos y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gaba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Himnón, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón, y quebró las estatuas, y taló los bosques, e hinchó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el alto que habían hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el alto, y tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Fueron pocas o muchas cosas que hizo Josías. Hermanos, tantas cosas había en la tierra de Israel que eran para quebrantar los mandamientos de Dios y quebrantarlos hasta en orden. Desde el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué más cercano delante de Dios? Bueno, hablamos de la parte física,
que en el mismo templo de Dios había situaciones de idolatría hacia otros dioses. No te harás imágenes. Y hermanos, el pueblo tenía muchas imágenes, esculturas. Fíjense cómo en el corazón de Josías se sintió mal de saber que todo esto estaba en Israel cuando el pueblo había recibido la ley de Dios. Dios los había elegido para ser un pueblo diferente, un pueblo especial. Pero todos sus antepasados, bueno, no todos, la mayoría, porque tampoco podemos generalizar, la mayoría de sus antepasados no quisieron seguir a Dios. Y por eso, problema tras problema tras problema. Y Josías dijo, hasta aquí, ya no más. Voy a quitar toda la idolatría. Voy a barrer ya a Judá, a Jerusalén, de todo esto que ha sido negativo. Y hermanos, Josías hizo la voluntad de nuestro Dios. El capítulo 23 que estamos leyendo dice ahora en el versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. Cumplamos con la voluntad de Dios. Y parte de esas solemnidades es la que está escrito allá en el libro del Éxodo. A los 14 días del mes, Pascua es a nuestro Dios. Y hermanos, estamos a unos días, a unos meses solamente de poder celebrar la Pascua. Josías lo hizo. Josías también celebró la solemnidad de la Pascua. Y dice el versículo 22, no fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Bien, pues entonces aquí encontramos una Pascua que celebró Josías, no porque haya sido la única, sino siempre que hace mención de esta manera, es como dando a entender una fiesta inolvidable, algo que tenemos que plasmar en un libro, porque es cierto, celebraban la Pascua año con año, porque era parte de los lineamientos de Dios, y esto no podía quedar a un lado. Esto, a pesar de todo lo que hacía mal el pueblo, celebraban la Pascua. Era una de las 3 fiestas que le llaman de la peregrinación y que año con año se realizaba. Pero nadie la había hecho como lo hizo Josías. Pero, hermanos, ¿qué habrá hecho Josías que fue diferente? ¿Le habrá puesto algún adornito distinto? No, hermanos. ¿Qué es lo que Dios observa de nosotros? Nuestro corazón. Lo que cambia por completo el que una Pascua sea inolvidable o no, o que tenga un plus, es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud. Eso es lo que Dios observa de nosotros. No fue hecha una Pascua como la que hizo Josías. ¿Por qué? Porque vean todo lo que había hecho Josías en ese año. Derribó todos los altares, quemó el bosque, inclusive dice, no nada más en mis territorios, sino voy a pasar mis fronteras en la tierra de Israel para que quitemos todo esto que ha venido por años, cosas que hasta se pusieron desde el tiempo de Salomón, de Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey cuando se parte el reino, cuestiones incorrectas que se hicieron en el tiempo de Acaz, de Manasés, su abuelo. Entonces quitamos todo esto. Escuchó con atención la palabra de Dios y dijo, nos vamos a comprometer con Dios a cumplir fielmente con su voluntad. Y por ese corazón con el que llegaron a esa Pascua fue inolvidable. Quiero tomar entonces esto también de referencia para nosotros porque estamos a unos días o a unos meses de poder celebrar la solemnidad de la Pascua. ¿De quién depende que cada solemnidad sea aceptable ante los ojos de Dios? Ya no de Dios, porque Dios nos ha puesto los lineamientos. Ahora depende del corazón con el que lleguemos. A pesar de lo negativo que vivió Josías, él encontró el entorno y lo fabricó para que pudieran llegar con toda solicitud a la fiesta de la Pascua. Nosotros, hermanos, ahora no son los demás, somos cada uno de nosotros los que hacemos de cada solemnidad una fiesta inolvidable, que independientemente de la situación en la que nos encontremos, de lo que estemos viviendo, de que nosotros podríamos pensar que no nos vamos a regocijar al igual que si estuviéramos todos juntos, pero esto ya no depende como tal de la convivencia, esto depende de cada uno de nuestros corazones. Y hagamos que esta fiesta sea como en aquel tiempo del rey Josías, inolvidable, por el corazón con el que vamos a llegar
a esa solemnidad y desde ahora vayamos preparándonos. Porque Josías no es que todo esto que ahorita leímos lo haya hecho en un solo día, ¿no? Le tomó su tiempo. Ahorita vamos a ver la cuestión de la cronología y vamos a ver que prácticamente un año se dedicó a hacer esto. Y por fin, cuando ya terminó con todo eso y regresó a Jerusalén, entonces sí, vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. No hubo una fiesta tal como la que celebró Josías, de acuerdo a los registros que estamos encontrando en esta lectura. Dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 35, segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 1 en adelante. Ahora desglosemos esta fiesta un poco, no mucho porque son muchos versículos, pero yo les dejo de tarea, hermanos, que podamos leer ya con más detenimiento estas historias. Démonos un tiempo en familia para que podamos leer, desglosar y entender que la palabra de Dios no solo es letra. La palabra de Dios, cuando lo trasladamos a nuestras vidas, nos cambia por completo. Nos da una visión totalmente diferente. Tenemos una actitud distinta ante la adversidad. Dice el capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas, versículo 1. Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua, y aquí lo confirma, a los 14 del mes primero. Y puso a los sacerdotes en sus empleos y confirmólos en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Antes de seguir, vean cómo Josías, hermanos, decíamos que él tenía 27 años ya para esta historia, 27 años, y era un gran líder, un ejemplo en el pueblo. Y fue y les habló a los sacerdotes y a los levitas: ustedes que son los líderes espirituales, necesitan también confirmarse en esto y decir: vamos a cumplir con la voluntad de Dios y auxílienme a que ustedes puedan enseñar adecuadamente al pueblo para que podamos estar en esta celebración de una forma adecuada, así como Dios lo merece. Dice el versículo 4: apercibíos según las familias de vuestros padres por vuestros órdenes, conforme a la prescripción de David, rey de Israel, y de Salomón su hijo. Hagamos todo como está escrito. Vamos a distribuir a todos los levitas conforme está escrito. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la división de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de sacrificaros, apercibid a vuestros hermanos, para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por mano de Moisés. Y ofreció el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. Y yo también pongo, decía Josías, y de lo que tengo como rey, todo esto lo pongo para nuestro Dios, para esta celebración, para esta solemnidad. Hermanos, todos tenemos que poner de lo que Dios nos ha otorgado, de sus bendiciones, porque también haciendo de esta manera no es que sea un gasto, eso es una inversión, no una inversión monetaria, es una inversión espiritual, pero que también tiene que ver con nuestros propios recursos. A veces creemos que algunas estrategias que se toman como las que tomó Josías, pues no todo es espiritual. Hay cosas materiales que nos dan una enseñanza espiritual y que nos reafirman en nuestro espíritu. Imagínense desprenderse de toda esta cantidad que está mencionando la escritura, porque antes los animales eran los que fortalecían económicamente a un rey, por ejemplo, o a una persona. Vemos el caso de Job, que también era muy rico, y ¿en dónde estaba su riqueza? En los animales, en las haciendas, etcétera. Entonces, eso también Josías lo pone a disposición de Dios. Y esto fue bien visto en los ojos del Todopoderoso. Vean tantas cosas que podemos aprender en una sola historia, en una vida, en el ejemplo de un joven que fue, como bien lo decía el apóstol Pablo, ejemplo de los fieles en todo, en palabra, en conversación, en espíritu, en fe, en limpieza. Dice el siguiente versículo, versículo 8: también sus príncipes ofrecieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, príncipes de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para hacer la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semeías
y Natanael sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, príncipe de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Aprestado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus órdenes, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua. Y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas, y los levitas desollaban. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos por las familias de los del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes, y asaron la Pascua al fuego según la costumbre, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y calderas, y repartiéronlo prestamente a todo el pueblo. Y después aderezaron para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de los cebos. Por tanto, los levitas aderezaron para sí y para los sacerdotes hijos de Aarón. Se fijan, tantas cosas, ya nos está desglosando la fiesta de la Pascua. Todo lo que hizo Josías y lo que le pidió a los sacerdotes, a los levitas, al pueblo. Estamos convencidos, decía Josías, vamos a hacer una alianza con Dios. Y esto, hermanos, lógicamente de la convicción de cada quien. Si hoy nos pidiera hacer una alianza con Dios, de que vamos a andar en sus estatutos, en sus preceptos, a pesar de las adversidades en las que nos encontramos, ¿no sería un buen momento para hacer una alianza con Dios? Y no hay necesidad de que venga alguien y nos pida y nos diga, hagamos esto. Es cierto que el liderazgo cuenta mucho, pero también en nuestras casas nosotros debemos de tener ese mismo espíritu de poder saber qué es lo que se debe hacer y además de que estamos en la convicción de realizarlo. Y créanme que cuando hacemos de esta manera, haciendo conforme a la voluntad de Dios, las cosas se harán de la manera adecuada y existirá bendición en nuestras casas. Y cuando digo créanme, no es porque yo esté inventando esto, sino porque esto es la palabra de Dios y lo que está escrito desde la antigüedad. Cuando leamos y escuchemos la palabra de Dios en todos sus mandamientos y digamos, vamos a hacerlo conforme a lo que está escrito, seguramente existirá esa bendición en nuestra casa porque así lo ha dicho Dios y lo que Dios dice no se muda, no cambia. Escucha atentamente mis mandamientos, cúmplelos, guárdalos, ejecútalos para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Lo entendió perfectamente Josías, lo puso en práctica y, hermanos, tuvo una vida llena de paz. Que seguramente llegó el momento ya en los últimos años de su vida donde hubo algún enfrentamiento, pero realmente no sufrió por esto porque fue una o dos situaciones como estas y murió. Y fíjense, Josías murió joven, porque si ustedes recuerdan, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. 31 más 8, 39 años. Josías vivió solamente 39 años. Decimos, aprovechó al máximo su vida. Imagínense 39 años, todavía en juventud. Diríamos, murió muy joven. Pero hermanos, no se trata de la edad en la que morimos, sino se trata de cómo llegamos hasta ese día. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida hasta el día en que nos toque la muerte? Josías, a pesar de su juventud, a pesar de que le tocó en la adolescencia dirigir a un pueblo, hizo la voluntad de Dios. Y voy a terminar porque el tiempo también se agota. Dice entonces, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, regresamos a nuestra lectura de los Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, después de todo esto que hizo Josías, dice en el capítulo 23, versículo 23, para ir cerrando la idea. 23 del segundo libro de los Reyes. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Ya dijimos, una Pascua inolvidable. Asimismo barrió Josías los pitones, adivinos, terafeos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Importante siguiente versículo. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas,
conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Es cierto que expresiones como estas las encontramos en el rey Ezequías, que también vive previamente a la historia de Josías. Ezequías fue el bisabuelo de Josías. Y hablo de Ezequías, hermanos, porque los que tenemos hijos estudiaron precisamente la historia del rey Ezequías, que también hizo la voluntad de Dios. Era el bisabuelo de Josías. Y también de él se expresa de una manera muy similar. Pero Josías vivió después y dice, no hubo un rey como Josías, ni nació otro tal que lo hiciera con esa convicción. Que desde niño, quería cumplir la voluntad de Dios. Adolescente, no se apartó, se afianzó en la voluntad del Todopoderoso. En su plena juventud, tomó decisiones importantes para un pueblo, para el pueblo de Dios. Siendo un joven de 20 años, hizo reformas muy importantes. Y todavía en plena juventud, hizo una Pascua inolvidable porque después de haber limpiado a todo el pueblo de las inmundicias y de la idolatría, llegaron con un corazón recto a celebrar la fiesta de la Pascua. Una fiesta, decíamos, inolvidable. No hubo una Pascua como esa. Siendo líder para la parte espiritual, porque les decía a los sacerdotes y levitas cómo tenían que comportarse, no lo que debían de hacer, sino cómo comportarse, el corazón con el que tenían que llegar. Todos seguían a Josías. Cuando escucharon la convicción con la que él se expresó, de decir hagamos alianza con Dios y que todo lo que Dios nos ha mandado lo vamos a hacer, el pueblo dijo, yo también. Porque cuando un líder tiene convicción también para hacer el bien, esto se contagia. Seamos nosotros los agentes de cambio, los que podamos decir, hagamos la voluntad de Dios, pero no solamente el expresarlo, sino el que se vea en nuestras acciones, en nuestros actos, que esto también lo creemos y lo hacemos. Porque entonces, hermanos, tendremos bendición en nuestros hogares y también en los hogares que nos rodeen. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tendrá bendición. No hubo otro rey como Josías. ¿Y dónde encuentran una expresión como esta? Él dio cumplimiento a lo que dice Deuteronomio, capítulo 6. No pierdan esta cita que acabo de dar del segundo libro de los Reyes. Deuteronomio capítulo 6. Esto hasta de memoria, pero lo voy a leer porque esto está en la ley de Dios, en el libro que también leyó Josías. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, regresemos al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿No cumplió él con la palabra de Dios escrita en Deuteronomio capítulo 6? Hagan de cuenta que estamos leyendo el mismo versículo, pero ahora en la vida de una persona. Un versículo o versículos de la Biblia tomaron vida en el actuar de un ser humano, de Josías. Y entonces, que se convirtiera de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. ¿No nos gustaría que esas palabras fueran también para nosotros? ¿Esto quién lo está expresando? Dios por medio de su palabra. Que Dios se expresara así de nosotros. No hubo otro hombre, no hubo otra mujer que se convirtiera a Dios de todo su corazón, de toda su alma, y con todas sus fuerzas. Y las fuerzas no nada más las físicas, porque cuando hablamos de poder, en todas las situaciones. Porque hay veces, hermanos, que pensamos que solamente de ciertas maneras podemos servirle a Dios, pero Dios quiere ver de nosotros que nos desenvolvemos en nuestra vida en todos los aspectos, materialmente, espiritualmente, sentimentalmente, que le podamos servir con todo lo que nos compone. Y entonces la palabra de Dios toma forma en nuestras vidas. Hoy comenzamos con un mensaje que dio el apóstol Pablo a Timoteo y vamos a terminar de la misma manera. Dice primera carta a Timoteo en el capítulo 4.
Ahí comenzamos y aquí terminamos. Dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Yo les leí al principio el versículo 12. Voy a releer el versículo 12, pero voy a seguir leyendo hasta el versículo 16. Dice así. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. ¿Lo hizo Timoteo? Sí. ¿Lo hizo Josías? Sí. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. ¿Lo hizo Timoteo? Sí. ¿Pero lo hizo también Josías? También. Escuchó la palabra de Dios, le dijo a todo el pueblo, vengan, escuchen también ustedes, aprendan y hagámoslo todos, ejecutémoslo. Versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto que te estoy diciendo y que tiene que ver con la palabra de Dios, ocúpate en ello. El tiempo que tú tienes, ocúpalo en cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Quiero, hermanos, hacer voy a compartirles una breve presentación que tiene que ver con la vida de Josías. Fíjense, cronología, ahí se ve en negrito, pero vamos a irlo remarcando. Josías comienza a reinar a los 8 años de vida, del año 640 a 641 aproximadamente, antes de la era común. Comienza a buscar a Dios a los 16 años de vida, decíamos siendo todo un adolescente, año 634 antes de la era común. Limpió a Judá de la idolatría a los 20 años de vida, año 630 antes de la era común. Quitemos toda la idolatría. Pide reparar el templo a los 26 años de vida, cuando encontraron ese libro de la ley ahí en el templo, año 624. Siguiente año, ya que se prepararon, celebra una Pascua inolvidable a sus 27 años, año 623. Muere Josías a los 39 años de vida, año 610, antes de la era común. 39 años, bien aprovechados. Ocúpate en ello. Así dice la Escritura. ¿Josías se ocupó en ello? ¿En hacer la voluntad de Dios? Sí. Y no nada más fue ejemplo de los fieles en todas las cosas, sino que Josías tendrá un lugar para ese reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida? Esa es la pregunta que cada uno debe resolver y que debemos de considerar para que, viendo experiencias como la de el rey Josías, nosotros confirmemos nuestra fe y digamos, si él pudo, yo también lo puedo hacer. Ocúpate en ello. Regresamos a nuestra lectura. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 15. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Hermanos, aquellos que fueron liderados por el abuelo, el padre de Josías, seguramente hicieron lo incorrecto delante de Dios y se perdieron. Pero aquellos que fueron liderados por Josías y que se comprometieron junto con él a cumplir la palabra de Dios, seguramente también tendrán un lugar en la venida de nuestro Maestro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque haciendo esto no solamente te vas a salvar tú, sino a todos los que te oyeren. Que todos los que oigan la palabra de Dios nos podamos convertir y podamos alcanzar esa salvación. Y que un día podamos estar unidos, juntos, cuando regrese nuestro Maestro Jesús y habremos dicho, me ocupé en las cosas de Dios, aproveché el tiempo que Dios me haya dado, haya sido mucho o pocos años desde nuestra perspectiva, pero lo aproveché y estamos prestos para poder participar de todos los beneficios que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amados hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.